Hola, hola, soy Osmar Quiñones y queremos ayudarte a entrenar tus habilidades de resolución de problemas. Entrenamiento Express para la Olimpiada Canguro busca apoyar el esfuerzo de OMAPA en organizar esta Olimpiada de Matemática Internacional por primera vez de manera online. El proyecto consiste en la publicación de videos resolviendo problemas de pruebas anteriores para los diferentes niveles. Con esto buscamos animarte en tu entrenamiento y servirte de soporte a dudas que podrían surgir, así como aclarar mejor los temas que se tocan en cada nivel. Durante la resolución de los problemas, insistimos en los pasos para resolverlos y comentamos algunas estrategias y técnicas para que puedas tener en cuenta. Esperamos que podamos ayudarte a desarrollar tu capacidad de resolución de problemas, disfrutando de este contenido. En este video continuaremos resolviendo problemas que se presentaron en la Olimpiada Canguro 2015 en el nivel escolar que corresponde al tercer y cuarto grado. Te recomendamos siempre que para ver los videos tengas a mano herramientas para escribir. Así, cuando se presentan los problemas, vos puedas pausar el video y resolverlo por tu cuenta, trabajar los problemas por tu cuenta. Eso es algo muy importante. Es importantísimo que entendamos que la matemática no se aprende pasivamente y las habilidades que necesitamos para resolver problemas no las entrenamos pasivamente. Tenemos que involucrarnos, tenemos que resolver problemas, tenemos que poner la mano en la masa. Entonces te invito a que puedas intentar resolver por tu cuenta entre 5 a 10 minutos cada problema antes de ver las soluciones. Recordá, entender las soluciones de los problemas no implica que estés yendo bien en tu entrenamiento. Sin embargo, intentar resolver los problemas a pesar de que no llegues a las soluciones es mucho más válido. Empecemos. Vamos. El problema 1 nos cuenta que si miramos desde arriba la figura de al lado, nos pregunta qué forma se ve. Entonces nos habla de una figura y nos dice que está al lado, entonces esta que está acá es la figura. Lo importante es que sepamos que esa figura es una figura que está en el espacio, ¿sí? No podemos, que está dibujada, digamos, en la pizarra acá que tenemos o en la hoja de papel, pero en realidad es una figura que está en el espacio. Esto es algo así como un cilindro, ¿cierto? Cilindro es como un vaso, ¿sí? Entonces es un vaso y arriba tiene un cono. El cono es de esas figuras que como los gorritos de cumpleaños, ¿cierto? Entonces en la tapa tiene un cono. Es un vaso que en la tapa tiene un cono, ¿sí? Para que puedas imaginarte. Y nos pide mirar desde arriba y ver qué y seleccionar qué estamos viendo. Estrategia válida en la Olimpiada Canguro, descartar opciones, ¿cierto? Entonces, puedo descartar algunas opciones bien obvias, digamos, ¿verdad? ¿Hay algún cuadrado? ¿Ustedes ven algún tipo de cuadrado en la figura? ¿O algún tipo de rectángulo en la figura? Sí, tal vez sí, cierto. Si miramos de costado, tal vez veamos un rectángulo acá, el que marqué en rojo si miramos de costado, ¿cierto? Pero mirando desde arriba no veríamos ningún cuadrado, ¿cierto? Entonces yo creo que podríamos descartar estos dos por ahora. Y si bien el triángulo es algo que es tentador,
eh, pensar, elegir. Voy a marcar acá la base de mi cono, que también es la base de mi cilindro, ¿sí? Y voy a marcar toda esta parte, voy a pintar todo el cilindro, el costado de verde, ¿sí? Y voy a mirarlo desde arriba, ¿ok? Desde arriba, ¿qué voy a ver? Voy a ver eso que dibujé, ¿cierto? La base de mi cilindro, muy bien. Y voy a ver la parte que pinté del cono, digo. Ser esta. Mirando desde arriba siempre, ¿verdad? Tengo que mirar desde arriba. Las caras del cilindro no voy a ver porque van a estar debajo de esta línea roja que tracé, ¿cierto? Van a estar debajo, exactamente debajo, van a coincidir. Entonces no voy a ver estas caras del cilindro. Muy bien, entonces en realidad yo no voy a ver nada triangular, por lo que la opción D y la opción A se van a descartar, y sí, es justamente la opción B la que voy a ver desde arriba. ¿Está bien? Perfecto. Es importante que si tenemos tiempo, siempre podamos experimentar en nuestras casas. En el examen va a ser muy difícil que llevemos tijera, que llevemos papel y que podamos acceder a un video de YouTube en donde buscamos cómo armar un cono con papel. Pero en casa sí podemos hacerlo. Entonces es importante poder agarrar algún vaso que tenga la forma de lo que vimos en la figura y taparlo con un cono que construyamos con tijera y papel y tal vez un poco de pegamento. Podemos buscar en YouTube cómo armar un cono con papel, ¿sí? Y vamos a poder ver si tenemos los materiales. Hay muchas opciones, pero la idea es que les quiero transmitir es que es muy importante la experimentación, que ustedes puedan probar para tener una idea más clara en la cabeza cuando tengamos que imaginarnos cosas. Porque este es un problema en el que tenemos que trabajar nuestra visión espacial, ¿cierto? Es una figura que está en el espacio y nosotros tenemos que imaginarnos claramente esa figura en nuestra cabeza y poder mirarla desde arriba, ¿sí? Entonces, que nosotros podamos experimentar y hacer eso físicamente, realmente, en nuestras casas es algo que tenemos que practicar sí o sí, y van a ver que van a poder avanzar muchísimo más rápido en esta cuestión de ver las cosas en sus cabezas, las figuras geométricas en su cabeza. Entonces les invito a que puedan construir esta figura si tienen tiempo y se animan. Yo les invito a que se animen y que puedan hacerlo. Este problema nos pregunta cuál es la suma de todos los números que están afuera del cuadro. Muy bien. La operación es aparentemente sencilla, ya me está pidiendo que haga una suma, ¿sí? Entonces esa parte es una parte que probablemente lo haga al final, y algo que está bien especificado, ¿cierto? Nos pide que hagamos una suma. En estos problemas lo importante es identificar qué es lo que voy a sumar. Entonces nos habla de todos los números que están afuera del cuadrado. Miro la figura. Tengo un cuadrado acá. Este es el cuadrado. Y tengo números adentro del cuadrado. ¿Sí? Me pide sumar todos los números que están afuera del cuadrado. ¿Cuáles son los números que están afuera del cuadrado? En este caso, son el 52 y el 48. ¿Sí? Porque me dice solamente afuera del cuadrado. ¿Bien? Entonces, acá ya
pude identificar la parte más difícil del problema, que es la parte que subrayé en verde. Identificar todos los números que están afuera del cuadrado. Entonces esos números que están afuera del cuadrado son el 52 y el 48. Ya sé. Ahora hago el paso final, que es la suma. Este es el paso más sencillo, ¿cierto? Debería ser el paso más sencillo porque es directo. Ya nos dice que sumar, ya sabemos que sumar, tenemos que hacer la operación. Entonces en este último paso, por más que sea un paso en donde tengo que hacer una suma, tengo que prestar mucha atención. Ya resolví la parte más difícil del problema, que era identificar esos números. ¿Sí? Entonces tengo que hacerlo con calma, con tranquilidad, con mucha atención, porque sé sumar y porque no puedo equivocarme en la suma. ¿Sí? Entonces 2 más 8 es 10, dejo el 0 en la unidad y llevo el 1 en las decenas. 5 más 4 son 9, más 1 son 10. Entonces tengo que la opción es la E, que me dice que la suma es 100. Perfecto, excelente. Jenny tarda media hora para ir de la escuela a su casa. ¿Cuánto tiempo le tomará a Jenny ir de su casa a la escuela y volver a su casa? Muy bien, entonces entendamos el problema y hagamos un pequeño diagrama. Está la casa de Jenny y está la escuela a la que va Jenny. Si hay una distancia entre estos dos lugares, ¿sí? Que a Jenny le toma ir de la escuela a su casa, ¿sí? En esta dirección le toma media hora. ¿Okay? ¿Cuánto es media hora en minutos? Entonces recordemos acá que una hora era igual a 60 minutos. ¿Se acuerdan? Entonces media hora, que es la mitad de una hora, va a ser la mitad de 60 minutos, que es 30 minutos. Entonces es muy importante porque aparece mucho en las pruebas este manejo de horas. ¿Sí? Entonces oportunamente vamos a hacer un problema sobre horas. Entonces Jenny tarda de ir de la escuela a su casa hacen 30 minutos, ¿cierto? Es el mismo camino el que va a recorrer Jenny de su casa a la escuela, ¿cierto? Va a recorrer por el camino azul que trazamos. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que demoraría Jenny para recorrer el mismo camino, la misma distancia? ¿Cierto? Va a tardar lo mismo, 30 minutos. Entonces, creo que esquematizamos bien el problema, entendemos que Jenny está recorriendo una distancia hasta de su casa a su escuela, de su escuela a su casa, que es la misma distancia que tiene que recorrer en los mismos tiempos. Sé ya que media hora equivale a 30 minutos y escribí en minutos, ¿cierto? Entonces, voy a centrarme otra vez en la pregunta. ¿Cuánto tiempo le tomará a Jenny ir de su casa a la escuela y volver a su casa? O sea, acá estoy yendo. Voy a hacer en verde. De su casa se va a la escuela y después vuelve a su casa. O sea, de la escuela se va a su casa otra vez. Muy bien. Entonces, ya sabemos que las distancias recorre en 30 minutos cada una. Y lo que me pide saber es cuánto va a tardar haciendo esos dos trayectos. Entonces lo que voy a hacer es, muy bien, sumar, ¿cierto? Entonces acá tengo 30 minutos más 30 minutos, van a ser 60 minutos. Y busco entre las opciones 60 minutos, no hay, pero cuidado que 60 minutos dijimos acá, que 60 minutos también es una hora. ¿Sí?
Entonces 1 hora sí tengo entre las respuestas. Entonces 1 hora es el tiempo que le va a tomar. ¿Podríamos haber usado solamente hora y no usar minutos? Sí, tranquilamente. Yo quise usar minutos para recordarles cuál es el equivalente de 1 hora a minutos, ¿sí? Pero podría haber hecho en horas, ¿cierto? Recorrer esto en media hora, esto en media hora, ¿sí? Representarlo así y decir, bueno, media hora y acá recorrer media hora porque ambas distancias son iguales, y al sumar la mitad más la mitad voy a tener la hora completa, ¿sí? 1 hora. Entonces lo podría haber resuelto de esa manera. Acá lo importante es entender los trayectos y entender que es el mismo camino el que recorro de la escuela a la casa y de la casa a la escuela, para poder asignarle los mismos tiempos de recorrido y así poder sumarlo, ¿cierto? Porque el dato inicial es que tarda media hora de la escuela a su casa. Ese es el dato inicial. El dato que nosotros sacamos de ese dato es cuánto tarda de su casa a la escuela. Y el argumento que usamos es, como es la misma distancia, esa distancia que escribimos ahí en azul, esta acá, es el mismo camino el que recorre, entonces va a tardar el mismo tiempo. Entonces, por ahí ese es el dato adicional que iba a ser un poco más, tenía un poco más de dificultad de ver. Una vez que tengamos esos tiempos, ya puedo decir, bueno, ¿cuánto tiempo le tomará a Jenny de su casa? Y escribí en verde acá, de su casa, el trayecto 1 es de su casa a la escuela y después ella vuelve a su casa. Entonces de su casa, de su escuela vuelve a su casa. Entonces yo ya sé cuánto tiempo hace esos recorridos, ¿cierto? Entonces cuánto tiempo tarda ya es una operación de suma en este caso, porque tengo que sumar ambos tiempos y obtengo el resultado final o el tiempo total, que fue 1 hora. Excelente. Joelito armó 2 ladrillos pegando cubos iguales, como se muestra en la figura. ¿Cuál de las construcciones de abajo no se puede hacer pegando los 2 ladrillos que armó Joelito? Bueno, entonces primero identificamos que armó 2 ladrillos, estos que se ven acá, este es un ladrillo, este es el otro ladrillo, pegando cubos iguales. Entonces acá tenemos los cubos, ¿cierto? Pegando 2 cubos iguales para cada ladrillo. Y nos pregunta cuál de las construcciones de abajo no se puede hacer pegando los 2 ladrillos. Lo que identificamos que armó Joelito. Entonces tenemos un ladrillo, tenemos otro ladrillo. Esos cubos ya están pegados. Entonces con estos ladrillos tenemos que armar figuras. Este es un problema en donde lo más fácil de hacer es descartar, ¿cierto? Y la pregunta luego es sugerente, porque nos pregunta cuál de las opciones de abajo. Entonces nos dice que miremos las opciones y que vayamos descartando. Básicamente es eso lo que nos pide. Entonces la estrategia que podemos usar es identificar esos ladrillos en la figura, ¿sí? Entonces voy a ir separando con un color acá. Acá tenemos un ladrillo, ¿cierto? Y acá tenemos el otro ladrillo. Entonces esta figura sí se puede armar con los 2 ladrillos. En este caso, como podemos ver, esto acá es un ladrillo, ¿cierto? Acá tenemos un ladrillo. Y eso que está atrás es otro ladrillo. Muy bien, entonces esta figura también podemos armar, esta podemos armar. Entonces si podemos armar, voy a descartar, ¿cierto? Esta podemos armar, sí. Acá es
bastante visible que tengo este ladrillo y del lado tengo el otro ladrillo. Con esta podemos armar también. Esta de acá. Puedo elegir este ladrillo, por ejemplo. ¿Sí? Acá tengo un ladrillo acostado. ¿Sí? Y ahí se me quedan sueltas estas dos piezas. Puedo buscar hacerlo de otra forma. ¿Sí? Por ejemplo, agarrar este ladrillo. ¿Sí? Central, pero se me quedan separadas estas dos piezas, estos dos cubos. Entonces, esta es una figura que no puedo armar. Solo por curiosidad voy a seguir con la A, en donde tengo, acá está, identifico un ladrillo y acostado identifico otro ladrillo. ¿Sí? Entonces esta puedo también armar y descarto. Entonces la única figura que no puedo armar es la figura B, porque no puedo identificar los dos ladrillos en esa figura. Siempre me quedan dos cubos o me quedaron dos cubos separados. Excelente. Marcos tiene 9 DVDs de juegos y Tomás 17 DVDs. ¿Cuántos DVDs tiene que dar Tomás a Marcos para que los dos tengan la misma cantidad de DVDs? Entonces acá puedes pausar el video e intentarlo por tu cuenta. Acordate que matemática se aprende haciendo. Entonces recomiendo de que pauses el video y que intentes hacerlo por tu cuenta por algunos minutos. Muy bien. Entonces lo primero es identificar todos los datos del problema, familiarizarnos bien con el problema. Entonces tenemos dos personajes, uno es Marcos, otro es Tomás. ¿Sí? Marcos tiene 9 DVDs, eso es un dato del problema. Tomás tiene 17 DVDs, ese es dato del problema. Muy bien, ¿quién tiene más? Tomás tiene más DVDs. Y la pregunta es cuántos DVDs tiene que dar Tomás a Marcos, que tiene sentido porque Tomás tiene más DVDs, para que los dos tengan la misma cantidad. O sea, al final se tiene que dar la misma cantidad. Marcos tiene que tener una cantidad de DVDs que va a ser igual a lo que tiene Tomás. Muy bien. Estos problemas, como todos los problemas, podemos resolverlo de varias maneras. ¿Sí? Yo voy a mostrar algunas. Acá. Una de las maneras en la que podemos resolver este problema es que Tomás le vaya prestando a Marcos de a uno y ir evaluando. ¿Son iguales todavía? Entonces voy a ir haciendo eso. Bueno, vamos a suponer que Tomás le preste un DVD a Marcos. Entonces Marcos va a quedarse con 10 DVD y Tomás va a quedarse con 16 DVD. ¿Sí? ¿Son iguales? No. Entonces acá le había prestado 1, ¿cierto? Entonces, voy a dejar eso ahí. El DVD prestado. El siguiente va a ser, bueno, le prestó 1 más. Marcos se queda con 11 y Tomás se queda con 15 entonces. Acá ya le prestaron 2 DVDs, le prestó Tomás a Marcos. Le dio Tomás a Marcos. ¿Son iguales? No todavía, entonces le presta más 1. ¿Sí? Le presta más 1, el Marcos se queda con 12 y Tomás, como le prestó, se queda con 1 menos, se queda con 14. Acá le está prestando 3 DVDs. ¿Cierto? ¿Son iguales? No todavía, entonces le presta más 1. Se queda Marcos con 13 y Tomás, que tenía 14, al prestarle se queda con 13 también. Entonces acá le está prestando 4. En este caso sí llegamos ya a que Marcos y Tomás tienen la misma cantidad de DVDs, ¿cierto? Marcos tiene 13 DVDs y Tomás se quedó con 13 DVDs. Y lo que Tomás le dio a Marcos fueron 4 DVDs.
Perfecto, entonces esa es una forma de hacer. Otra forma de hacer que me parece muy interesante es qué es lo que se mantiene constante, qué es lo que se mantiene igual en todo el problema. Esa visión es algo, una estrategia muy importante o una observación muy importante en problemas de Olimpiada. Entonces, ¿en qué no varía en el problema? ¿Qué no varía en el problema? Si bien requiere que nosotros tengamos una visión un poco más amplia, un poco más compleja del problema, tal vez, tenemos que practicar esto para que cada vez nos sea más fácil ver lo que no varía en un problema. Y lo que no varía en este problema es la cantidad total de DVD. O sea, es lo que tienen juntos Marcos y Tomás, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta es la cantidad total de DVDs? Y la cantidad total de DVDs es, si hago esta suma, me va a dar 26, ¿cierto? Entonces, yo tengo 26 DVDs en total. Si tengo 26 DVDs en total y al final tienen que tener Tomás y Marcos la misma cantidad, ¿cuánto va a tener Tomás y cuánto va a tener Marcos? Tomás va a tener que tener la mitad, ¿cierto? 13. Y Marcos va a tener que tener la mitad, ¿cierto? 13 también. Entonces yo creo que esto le estamos viendo hicimos una observación muy interesante de qué es lo que no varía en el problema, que es la cantidad total de DVDs, que es 26. Siempre hay 26 DVDs. Y visualicé el final. Eso también es otra estrategia muy válida o una observación muy válida en problemas de Olimpiada, que se usan varias veces, muchas veces. Entonces me voy al final. ¿Cómo tendría que quedar al final? Tomás tendría que tener 13 DVDs y Marcos tendría que tener 13 DVDs. Y ahora voy a la pregunta. Entonces, si Tomás inicialmente tenía 17, ¿cuánto tuvo que prestar para llegar a tener 13? ¿Cierto? Tuvo que prestar 4. Muy bien. Y lo mismo para verificar nomás, ¿verdad? Porque, como dijimos, la cantidad total de DVDs se mantiene igual, constante, no varía. Marco tenía 9 DVDs al inicio. ¿Cuánto tuvo que recibir Marcos para llegar a tener 13? ¿Sí? Tenía 9 al inicio. ¿Cuánto tuvo que recibir para llegar a tener 13? Y tuvo que recibir 4. Entonces, acá Tomás, bien, hallamos que Tomás prestó o dio, ¿sí?, 4 DVDs a Marcos. Muy bien. Entonces, de ambas estrategias tenemos que llegamos a 4 y a 4. Que es la respuesta C, ¿cierto? Pero también podríamos hacer por descarte, si agarrar este número 2, si identifico bien que la respuesta es los DVDs que le tiene que dar Tomás a Marcos. Entonces podría también hacer por descarte. Te invito a que puedas hacerlo de esa manera también para tener otra opción y analizar varias soluciones. Entonces tenemos una solución en la que planteamos ir sumando de un lado, ¿sí?, de a un DVD, y del otro lado ir restando, y en cada operación que hacíamos evaluábamos si estos dos números eran iguales hasta tener números iguales. Ordenadamente fuimos contando cuántos DVD estábamos prestando en cada operación. ¿Para qué? Para que cuando tengamos los dos números iguales acá, sepamos ya directamente cuántos DVDs prestamos,
¿sí? Entonces acá esta parte es muy importante, tener en cuenta esta columna, ¿sí? Si bien puedo contar también cuántas veces hice eso, ¿verdad? Cuánto va a ser, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Voy a tener 4 veces prestado. La otra solución, la solución 2, esta solución de acá, es muy interesante porque hace una observación que se usa muchísimo en la Olimpiada. De ¿qué es lo que nos está variando en el problema? Primero, no varía la cantidad total de DVD, ¿cierto? Siempre hay 26 DVDs en total. Y si hay 26 DVDs en total, miro cómo tiene que quedar al final, ¿sí? Cuánto tiene que tener Tomás al final, cuánto tiene que tener Marcos al final. Tiene que tener la misma cantidad, que es lo que me pide el problema. Cada uno tiene que tener 13 DVDs. Si inicialmente Tomás tenía 17, ¿cuánto tuvo que haber prestado para llegar a tener 13? Y tuvo que haber prestado 4. Entonces Tomás prestó 4 DVDs a Marcos. En ambas soluciones llegamos a la misma respuesta. Espero que te haya gustado las soluciones, que hayas entendido, y estamos a las órdenes si necesitas algo. Puedes dejarnos tus comentarios. Los temas que tratamos en este video fueron figuras espaciales simples, saber lo que es un cubo, saber lo que es un prisma, saber lo que es una pirámide, un cono. En realidad lo que usamos fueron cubos, conos, y acá no está, pero usamos también cilindros. Entonces es importante que sepas qué son estas figuras espaciales para que se te dé bien en la prueba para la canguro, porque aparecen mucho. También composición entre esas figuras, ¿sí? Entre figuras espaciales. Como vimos, el primer problema era un cilindro compuesto con un cono encima, ¿cierto? Entonces es importante visualizar, como hablamos, sobre cómo componer figuras espaciales, y si es posible experimentar con eso cuando tenemos tiempo en casa. Adición y sustracción de números naturales hasta 2 cifras es muy normal y es aparecen mucho en pruebas de Olimpiada Canguro en este nivel, tercer y cuarto grado. Entonces, a practicar adición, a practicar sustracción como herramientas para la resolución del problema. Siempre hablamos, entendamos el problema, no que cuando yo vea el problema tengo que sumar, tengo que restar, tengo que multiplicar, tengo que dividir. No, esas son herramientas como el martillo y el clavo para usar y resolver un problema, ¿cierto? Entonces es importante que practiquemos porque nos van a ayudar ya en la ejecución de nuestra estrategia, ¿verdad? Relojes analógicos y digitales, es bueno repasar. Relojes analógicos, que son los que tienen los punteros, el puntero más corto para las horas, el puntero más largo para los minutos, ¿sí? Saber leer esos relojes analógicos es muy importante. Practiquemos, miremos la hora si tenemos algún reloj analógico en casa y tengamos familiaridad con eso. Y también los relojes digitales, ¿verdad? Que son los que nos dan la hora en horas, 2 puntos, minutos, ¿cierto? 2 puntos, segundos en todo caso. Y saber hacer operaciones simples, tipo sumar minutos, sumar horas. Horas no puedo sumar con minutos, ¿verdad? Tengo que siempre sumar las mismas cosas, ¿verdad? Hora con hora, minuto con minuto. Entonces eso es importante. Y último, hay problemas que van a envolver mucha información, o problemas largos de leer. Sentémonos con paciencia para leer esos problemas y aprendamos a resumir, entresacar los datos de forma resumida. Eso vamos a ganarlo con la práctica. O sea, escribir solamente los datos que nos interesan de una manera resumida, vamos a ganarlo con la práctica. Tengamos paciencia. Si es un problema que tiene mucha información, sentémonos y escribamos
parte por parte las cosas que nos interesan del problema, los datos que nos interesan del problema. Muchas veces un problema largo, con mucha información, no necesariamente es un problema difícil. Y nos bloqueamos a veces para resolver este tipo de problemas. Entonces espero que les haya gustado el video, espero que hayan aprovechado y nos vemos en el siguiente video.